Buenas tardes, ¿qué tal están, hermanos? Vamos a reflexionar esta tarde un poquito en algo de lo que ya hicimos mención la anterior vez. Estuvimos viendo un cambio de orden en las leyes, de la sociedad, de la cultura que había, y en las leyes meritorias o de logros del ser humano. Dios escogió a los menores y no a los primogénitos, dijimos en muchas ocasiones. Colocó en el centro de lo que el mundo colocaría hoy a los poderosos, a los grandes, a los que tienen poder en sí mismos, los colocaría en el centro, pero Dios colocó en el centro a aquellos que el mundo coloca en la periferia hoy, a los pobres, a los que lloran, a los débiles, a los que son de poca fuerza. La palabra de Dios en Romanos 9, versículo 16, dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y vamos a leer también un texto en 1 Corintios 1, 21 al 31, que nos habla de la gracia de Dios. La gracia de Dios antes y también la gracia de Dios hoy. Dice así 1 Corintios 1, verso 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La gracia de Dios es un tema constante en todas las Escrituras. Dios escoge a hombres y mujeres y escoge bendecirlos en lugar de maldecirlos y destruirlos, a pesar de que el pecado del hombre lo merece. Dios buscó un sustituto en nuestro lugar, en el que hacer justicia, la justicia que merecíamos. Y Él buscó un sustituto para bendecirnos, darnos bendición en lugar de la maldición y la destrucción que tú y yo merecíamos. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Esto comenzó
en el Edén, Dios sacrificó un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Eso lo enseña Génesis 3:21. Y ahí Dios estableció un camino de salvación, un camino de promesas, un camino en el que al hombre se le dio esperanza de redención. Había una palabra de Dios, una promesa de Dios a la que el hombre tenía que oír y creer. Así también los sacrificios en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, lo enseñaron a tomar el perdón que Dios había otorgado a través de ese sacrificio, que primero fue en el Edén, con Adán y Eva, al cometer el pecado, pero que luego también Dios usó para enseñarnos que por medio de los sacrificios de animales inocentes, ahí se otorgaba el perdón. Y eso era un símbolo, iba a ser un tipo de lo que había de venir, un tipo de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que moriría por nosotros para traernos bendición en vez de maldición. Es un don de Dios. Jesús es un don de Dios. Dios es el promotor, pues, de toda obra de gracia y de toda bondad. Esta gracia de Dios obra en nosotros a fin de que vivamos agradándolo a Él. En Tito 2, capítulo 2, verso 11 y 12, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto solo lo alcanzamos por medio de la gracia de Dios, no es en nuestra propia fuerza. Y tenemos que decir que en todo tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento y en el tiempo del Nuevo Testamento ha sido así. De hecho, comenzando con Abraham, podemos ver que Abraham y Sara recibieron a Isaac, y cuando lo recibieron, cuando tuvieron a ese hijo, pudieron decir que solo por la gracia de Dios se había cumplido en sus vidas el poder tener descendencia. La promesa de Dios se iba a cumplir a través de ese hijo. Si lo hubieran tenido años antes, porque ellos lo tuvieron cuando ya eran muy mayores para poder tenerlo, también sabemos que Sara era estéril, así que se complicaba doblemente todo, pero si lo hubieran podido tener cuando tenían las edades correctas, no le hubieran dado la gloria a Dios, ni hubiéramos visto la gracia de Dios obrar, porque la posibilidad era toda del hombre. Mas por cuanto ellos no tenían posibilidades ya de engendrar hijo, por la edad que tenían y también por la esterilidad de Sara, cuando vieron que esto fue posible, es que pudieron darle toda la gloria a Dios. De eso se trata la gracia, que a través de ella tú y yo entendamos que tenemos que darle toda la gloria a Dios, porque Él ha provisto las formas en que podemos tener vida en Él y una vida que le agrada. Y es la manera en la que Él cumple sus promesas en nosotros. Algunas personas nos empeñamos en vivir la vida de Dios por nuestras propias fuerzas. Y lo intentamos una y otra vez, y al no ver victoria en nuestras vidas, al no ver poder en nosotros para derrotar al pecado y las circunstancias y tener paz en nosotros, perdemos el ánimo,
porque no vemos que eso se cumple y nos damos por vencidas a veces. Abraham no perdió la fe cuando vio que por las leyes de la naturaleza era imposible para él y para Sara tener un hijo en la vejez. Tuvo que confiar en el poder de Dios. Así también aquellos que están intentando vivir la vida de Dios en sus propias fuerzas tienen que desistir o tenemos que desistir de ello. Romanos 4:19 nos dice: y no se debilitó, hablando de Abraham, en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Nosotros tenemos que desistir también de la esperanza en nosotros mismos, en nuestra propia gloria, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia fuerza. Y tenemos que creer y no dudar de que Dios ha provisto los medios para que tú y yo podamos vivir en plenitud en todas las promesas que Dios nos da y todo lo que Él pide de nosotros. Así ocurrió con Abraham y Sara. Tenemos que vernos que nosotros no podemos, que hay imposibilidades notorias en nuestra vida para poder lograr lo que Dios desea en nosotros, pero que Dios es quien lo logra. Dios es quien se ha comprometido. Dios es quien ha hecho la promesa y pacto y nos ha dado las posibilidades para ello. Para el apóstol Pablo, la gracia de Dios fue un recurso tremendo, un recurso para toda su vida, y él se estuvo gloriando de esa gracia de Dios todo el tiempo. Y lo encontramos en 1 Corintios 15:10 y en muchos versículos más, pero en este dice que él había trabajado más que todos, hablando de su propia experiencia, de su propio ministerio. Y dijo: yo he trabajado más que todos ellos, pero no he sido yo, sino que la gracia de Dios en mí, o la gracia de Dios conmigo. Él dio todo el honor a esa gracia de Dios, y así él reflejó que él no lo hubiera podido lograr. No había sido él esforzándose en sus propias fuerzas, sino que había sido Dios quien con su gracia permitió y logró que él pudiera trabajar más que todos los demás. Así que ese trabajo de Abraham, eso que parecería un esfuerzo del hombre, no era un esfuerzo del hombre en sí, sino que era la gracia de Dios esforzando al hombre en lo que Dios lo había llamado a hacer. Es la gracia quien lo logra, la gracia de Dios en nosotros. Esa es la gracia que nos hace dignos de caminar con Jesús. Dignos de caminar con Jesús. Y que podamos lograr aquello que Dios nos ha llamado a ser y hacer. Ahora le podemos agradar a Dios. Podemos vivir en una vida santa y pura. Podemos andar en esta gracia que lo logra. Pero tenemos que reconocer que en nosotros mismos no lo podemos lograr. Oremos para que muchas personas en estos días sean purificados,
sean liberados de su propia gloria, de su propia fuerza, para buscar nuestras fuerzas en Dios, porque en Él hay fuerzas para nosotros, para que podamos decir, como nos enseña la palabra, diga al débil, fuerte soy. Pero para eso tenemos que sabernos débiles y que toda nuestra fuerza está en el Señor y está disponible para ti y para mí. Dios te bendiga, hermano. Confiemos en Dios y sepamos que de Él viene nuestras fuerzas y nuestro poder lograrlo. Dios te bendiga. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias a Dios por esta gracia inmerecida, este favor, esta bondad que se nos ha dado? Y se nos ha dado en Cristo Jesús, pero que es parte de la gracia que está extendida por todas las Escrituras desde el principio. Dios es un Dios de gracia. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque tú eres el que lo logra en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que sea quitada toda esperanza en nosotros mismos, que podamos quebrantarnos delante de ti, sabiendo que no hay posibilidad que nosotros podamos lograrlo por nuestras fuerzas, que solamente es por tu gracia, por lo que tú has hecho, Señor, por habernos dado tú con Cristo, Señor, la bendición de poder creer, de poder andar por fe. Gracias, Señor, porque este es un don tuyo. Y te damos muchas gracias por tu poder que habilita para que podamos seguir viviendo en ti, dándote gloria y que toda la gloria sea tuya para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Confiemos en la gracia de Dios para ir adelante, mis hermanos, y que Dios les bendiga. Seguiremos hablando de la gracia en otras ocasiones.